Coqui, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es este lugar? Y este lugar es la cuadra de la panadería. Esta panadería es una de las más viejas que yo tengo memoria que hay en la localidad de Huinca. Es una panadería que, haciendo un raconto de los años, yo estimo que debe tener cerca de 100 años. Porque esta panadería, cuentan los memoriosos, que la hizo una persona de apellido Díaz. Ese hombre, la edificó, hizo el horno, la hornalla, todo, y me comentaban que el herraje, que se llama el herraje, es todo un suncho de hierro que lleva adentro el horno, lo hizo el abuelo de los chicos que tienen la herrería. O sea, que si estoy hablando del abuelo de Rudy, del Kiko, de Raúl, estamos hablando de 100 años como nada. Después, este hombre Díaz se la vendió a una familia Pañone, que inclusive en la localidad hay descendientes de esa familia. La señora Chola Fortuna, ella es Pañone de apellido, que pertenecía a los dueños. Los Pañones la explotaron durante varios años y luego ellos se la vendieron a una sociedad integrada por Ricardino, uno de los Ricardino José, Lacunza, el padre del ingeniero, y Oliva, el padre del que es carpintero, ese chico que es carpintero. Esa fue la sociedad que Pañone. Y luego en el 50 se la compra mi papá con mi tío en sociedad. Mi papá, ellos no son oriundos de Huinca Renanco, ellos vinieron de La Pampa, ellos son de Aguas Buenas, y mi mamá de Realicó. Ellos vinieron y se la compraron a ellos. En aquellos años se usaba mucho que las empresas, como en aquel tiempo era el Molino Werner, ayudaran a los microemprendimientos que se le dice ahora, ¿no?, a costear el monto de la compra. Y así fue, el Molino Werner le otorgó a mi papá y a mi tío cierta cantidad de dinero, y un hombre que siempre yo sentí toda la vida eso, de Realicó, que se llamaba Pucheo. Pucheo era un hombre muy reacio, muy adusto, o sea, nadie se le animaba a pedir nada en una palabra. Y bueno, y mi papá era medio bonachón y qué sé yo, y dice, yo le voy a ir a pedir, ¿por qué no me va? Si yo le voy a decir con qué fin lo quiero. Y usted sabe qué fue, y efectivamente don Pucheo le otorgó la otra parte que le faltaba a mi tío, a mi papá, para venir a esta panadería. Bueno, vinimos acá nací yo, mejor dicho, yo no nací acá atrás, dando la vuelta, en la calle vendría a ser Moreno esa, ¿no es cierto? Sí, Moreno. En la calle Moreno, ahí donde vive la familia Molina, ahí nací yo, esa era la casa de mi papá. Y se comunicaba con el patio, con la panadería, que acá vivía mi tío, ¿no?, que ya estaba casado y tenía una hija, con el patio de casa. Bueno, tal es así que yo me crié acá adentro. Claro. Era poco lo que yo estaba en mi casa acá. Y bueno, guardo los mejores recuerdos. La infancia le queda grabado todas esas historias, con la sociedad, con mi tío y todo. En aquel tiempo se repartía en jardinera el pan. No es como ahora y todo. Antes se repartía en jardinera. Y una de las cosas que a mí me llevaba el alma era ir en la jardinera. Pero se ve que en aquel tiempo era medio travieso, porque no me quería llevar nadie en la jardinera. Y bueno, yo hacía lo imposible, me escondía atrás de los canastos, todo un montón de historias para poder ir en la jardinera. Tal es así que las jardineras atracaban de culata acá, sí, para cargar el pan. Como está ahora la panadería, estaba de ahí para cargar el pan. Y yo, cosa de chico, un día agarré y salí con la jardinera, al taco salí, di toda la vuelta ahí. Tenía 4 años, un desastre. Bueno, de esa vez ya no me quisieron llevar nunca más nada, menos todavía. Y fueron transcurriendo los años,
nosotros nos fuimos criando, mi tío, la familia de mi tío se agrandó también, y es como que la panadería ya no daba para 2 familias, y mi tío con la misma tesitura que habían comprado comprado una panadería en Mendoza. El molino Werner también le dio el dinero a mi tío para costear la compra de la panadería en Mendoza, porque el molino Werner, don Werner, era un tipo muy visionario. Él quería ampliar los mercados y la única manera de ampliar los mercados era mostrarse. Entonces mi tío le compró una panadería a mi tío y mi tío comercializaba pura y exclusivamente harina de ese molino. Claro, o sea, ellos proveían la materia prima. Ellos proveían la materia prima. Necesitaban gente que elaborara, digamos, en distintos que lugares. eso se perdió, Juan Carlos, porque las empresas hoy en día no financian, las empresas son puramente recaudadoras, quieren ganar. Claro. No es una decir, no, vamos a desarrollar el país, no se hace ese tipo de cosas. Antes había otro tipo de posibilidades. Otro tipo de posibilidades, exacto. Así que, Coqui, este fue también tu lugar de crianza, digamos, de juegos. ¿Cómo era? Pintame un poquito el barrio, ¿cómo era esta cuadra? Porque había muy poco acá. Nada, yo siempre les he de decir a los chicos, por ahí, los chicos dicen deportes en el recuerdo, porque no había nada, estaba la casa esta de enfrente, ahí, no estaba la guardería, por supuesto, no había nada, no estaba la esquina que vivían los Picos. Yo les he de decir que en invierno, ¿no? Que a la tardecita se pone más sereno, el invierno es triste, ¿vio? Se escuchaba todas las voces del matadero, clarito, porque el matadero se veía de acá casi el matadero, se veía el edificio. Claro, digamos que hacia el sur. Quedaba ya, exacto, donde estamos nosotros, al sur. Se escuchaba clarito las voces del matadero. Bueno, pero fue un barrio muy lindo, este es un barrio de mucha gente laburadora, de gente trabajadora, pero gente muy buena. Mi papá tenía muchas libretas de pan. Tenía en aquella época la colonia ferroviaria era muy grande, y mi papá llegó a tener hasta 90 libretas de ferroviario. Gente muy cumplidora, la verdad que, bueno, yo sigo sosteniendo que una vez que los galpones del ferrocarril, los talleres cerraron y se emigró tanta gente debido a eso, Huinca tuvo una decadencia demográfica que no ha logrado superar. Claro, se produjo un quiebre. Se produjo un quiebre que no ha logrado superar, porque el ferrocarril, más allá de cumplir una función comercial, cumplió una función social que se perdió. Claro. Se perdió, porque ahora todo se ve distinto, porque el espectro social es distinto, las comunicaciones son distintas, los caminos son distintos, los autos son distintos. Antes, ¿quién tenía posibilidad de hacer compras a Río Cuarto? Nadie. Nadie, solamente me sobran los dedos de una mano para contar que la gente iba a hacer compras. Y ya el que iba a Buenos Aires, estamos hablando de palabras mayores, ya. Era un viaje muy especial. No, el que iba a Buenos Aires ya iban las familias casi, como decía, encumbradas. Entonces, el ferroviario cobraba y gastaba la plata en los comercios de Huinca Renancó. Eso les daba una vida al pueblo, que eso desapareció. No lo lograron encaminar nunca. Me da la impresión a mí, es mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero a mí me da la impresión que no se logró encaminar nunca. Claro. Bueno, jugar en la calle con toda la gente, con todos los chicos. Ahora, en especial este lugar donde estamos, que es un salón muy grande, que se conserva como entonces. Como entonces, como hace 100 años. Sí, con todos los instrumentos aquí. La pala de Zacapán, es el barredor del horno, ahí se le ponía una bolsa de arpillera mojada, ¿no? Una vez que el horno, como nosotros le decíamos, se cerraba, ¿no? Para que descansara, porque no se podía meter el pan una vez. Entonces le pasamos toda una bolsa arpillera 2 o 3 veces y quedaba limpito, para que no manchara el pan. Ahora, Coqui, era un lugar muy cálido este. Sí. Además, sí, porque está el horno, pero según vos me contabas los inviernos duros de esa época, pero este era un lugar a lo mejor también de juegos, de estar acá. De estar acá, inclusive este era un lugar de comer.
Claro. Por ahí en aquellos años no había tanto como ahora y le decían a mi papá, che, ¿podemos hacer una bañacauda en la cuadra? Encantado, porque este es un lugar lindo, porque Claro. siempre se mantenía muy calentito. Ahora, entonces ha pasado de ser ese lugar que vos me decís de familiar, de almorzar acá, de estar con el calor, a hoy en día a ser un lugar de encuentro, un lugar Sí. de amigos donde se repite un poco esa... Yo estoy tan agradecido a eso, tan agradecido. Estoy agradecido por dos motivos. Porque me une una amistad muy grande con Juan Carlos Cardoso, y la otra, porque él le ha dado una vida, y a su vez que le ha dado vida al lugar, ha logrado mantener el lugar. O sea, a ver si me explico, no lo ha reformado, no es que perdimos la esencia de lo que era la cuadra, esta sigue siendo la misma cuadra y el mismo lugar de encuentro. Sí, qué sé yo. En aquellos años se trabajaba mucho. Yo me acuerdo que trabajaba mucho. Aparte, en aquellos años se armaba el pan a mano. Nosotros fuimos los únicos en Huincarnacó, los últimos en llegar a tener una armadora y cortadora de pan. Antes todo el pan era todo a mano. Y la galleta, posiblemente, todo cortado a mano. Claro. Yo lo primero que aprendí en la panadería, lo primero fue a cortar galletas, porque era una cosa que me gustaba. Coqui, entonces era una empresa familiar. Sí. Acá cada uno, ¿papá qué hacía, por ejemplo? Bueno, mi papá era amasador. ¿Y se llama? Se llamaba Sí. Juan Julián. Mi mamá, que gracias a Dios está viva, se llama Edijuana Vergano. Bueno, mi mamá atendía el negocio. El despacho. El despacho del negocio. En aquellos años se hacían muchas galletas, venían muchas estancias. Yo me acuerdo de verlo a don Juan Costamaña, el
padres de Luis, de todo eso, porque hay recuerdos que a uno le quedan grabados, no sé por Claro. qué. ¿Serán como imágenes de alguna manera infantiles? Que a uno Yo le creo quedan? que sí, de verlo Sí. venir a don Juan en el breque, Ajá. cada 15 días buscar 2 o 3 bolsas de galletas. Y venía de... Y de acá de la colonia Dorotea. de la Dorotea, exacto, de la colonia Dorotea, venía don Juan Costamaña, venían los Lapenta, de eso me acuerdo patente. Me acuerdo de don Rosia, que el hijo trabaja en Rosia, trabaja en el 23 hace años. El padre de ese chico, esa es otra cosa que me quedó grabada, venía en el breque con la familia a ver los circos. Y imagínese, del 23 a Huenca, en el breque, traían los caballos. Y como acá mi papá tenía los caballos que le daban agua y de comer acá, entonces le permitía venir, guardarle el breque, desataba los caballos, y después que terminaba la función del circo, los volvía a atar y se iba. De eso me quedó grabado también. Ahora, era, digamos, en un ambiente muy de amistad, ¿no es cierto? Sí. De gente que se Es ayudaba que entre sí. se ayudaba. todo eso. Aparte, ¿cómo le puedo decir? Había palabras, había códigos que eran... Mi papá, yo siempre digo, compró la primera, y me acuerdo, una camioneta modelo 27, ¿no? Se la compró a Tilio Fornasari, el tío de los Fornasari, de Federico, de los muchachos, ¿no? No firmaron un papel, Juan Carlos. Un papel no firmaron. Era todo de palabra. Y mi papá todos los meses a lo mejor iba a lo de Atilio venía acá a buscar el dinero de la cuota, creo yo que sería así, pues yo era chico. Todas esas cosas se fueron perdiendo. Así que tenemos la imagen de que venía la vecina o el chico Todo. con la libretita. Con la libretita Esa del libretita pan, sí. De tapas negras. De suele tapas ser negras, sí de hule, señor, ¿no? de Una cosa hule. así. Sí, aparte de venir, tenía, yo siempre me acuerdo, se le decía en los negocios, en cualquier negocio, te daban la yapa. Mi papá a lo mejor venía doña Rosa a pagar la libreta, y ese día que pagaba la libreta le daba de regalo, de obsequio, como, sí. como una atención, Claro. media docena de factura, todas esas cosas. Mi papá, me acuerdo, en la época del pan dulce, ¿no? Se hacía una partida pura y exclusivamente para obsequiar a los clientes de la panadería. Qué bueno. Porque mi papá tenía la idea siempre de que si el cliente te daba de vivir todo el año, una vez en el año que vos le dieras un obsequio, no tenía... Retribuir. de alguna Retribuirle, manera. hacerlo sentir al cliente que era importante. Esa gran familia. De alguna Esa manera, gran que familia. se ha ido Sí, perdiendo, se se ha ido perdiendo. se perdió. La sociedad de consumo llegó a todo eso, Salinas. Claro. Todos estamos apurados porque todo sale una cosa nueva y hay que comprarla, los tiempos son distintos, todo es distinto. Antes de venir colegas a mi casa a tomar mate, había otra cosa, mi papá se quedaba sin pan. Ahora que son las 5 de la tarde. Agarraba, lo llamaba a don Claverol, que es donde está Solari, o lo llamaba a Oliva, que era ahí donde está al lado de Boulonfer, ahí, ¿no? Y le decía, ¿no tenés, ponele 20 kilos que me presté? Sí, venía a buscarlo. Yo lo veo a mi papá con la bolsa de galletas, yo iría a buscar el que le prestaba. No, que le cobraba, le daba, no. Al otro día mi papá se lo devolvía. Eso se perdió. Claro. El colega era un colega, no era un enemigo. Claro. Y había que cuidarlo. Había que cuidarlo. Cuidarse entre sí. Exacto, el colega era un colega, no era un enemigo. Hoy en día todo se toma, De otra es manera. competencia, que le llaman ahora. Claro. Todo es competencia. Claro. Coqui, entonces, y hoy en día, ¿cómo ves esto cuando entras y están los muchachos acá y... Cuando entro acá es una cabalgata de recuerdos. Es como el tango cuando dice no se puede sujetar la tropilla de la zurda. Claro. Pero, no, yo me pongo contento. Porque vienen gente que es muy amiga mía también. Acá viene Miguel Dario Merlo, que es un amigo entrañable. Y lo veo muy lindo, lo veo, y aparte lo veo un lugar sano. Lo veo un lugar sano. Gente que viene a divertirse, gente que viene a pasarla bien,
a charlar, a compartir un buen trago, vino. un buen vino, un guitarrero que llegó, vos sacá, eso es muy importante. Eso hace a que sigan manteniéndose valores que se han ido perdiendo. Zambas serenateras de Santiago del Estero, los hermanos Simón, la zamba tu regreso. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte mi prenda que ha sido esquiva. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi zamba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidala. Llegaré hasta tu rancho cantando vidala. Digamos, este espacio estaba siempre activo. porque, Activo, siempre. por ejemplo, ¿cómo se prendía el horno? ¿A qué hora se prendía el horno? Bueno, nosotros nos levantábamos más o menos a las 3:30 de la mañana. Y lo primero que se hacía al entrar en la cuadra, el primero que llegara, era prender el horno. Porque entonces, mientras uno iba amasando, después armaba el pan y todo, el horno iba levantando temperatura. Cuando uno terminaba ya de tener todo en tabla, que se le decía todo armado y todo, que se llevaba a la estufa, que está acá al costado, Un rincón, sí. claro, para que fermentara, para que levantara y tomara punto, ahí donde se cerraba el horno. Se cerraba el horno, se lo dejaba descansar con las brasas que tenía, ¿no? Hasta que el manómetro nos marcaba que estaba más o menos en 120, 130. Ahí barríamos el horno y lo primero que metíamos, generalmente siempre, era la galleta que la metíamos acá, en contra de la hornalla, que se cocinara rápido. ¿Era la que tardaba más o por qué? No, era la que salía primero, porque la Ah. gente del campo venía a buscar la galleta, que era lo primero, Temprano. temprano. Entonces después íbamos llenando el horno todo con pan, porque hornear en estos hornos era toda una ciencia. Lo aprendía uno, después lo hacía mecánicamente, pero Claro. aprender a hornear no era fácil, porque el horno es cóncavo y convexo, no es todo plano que uno puede meter todas las paladas iguales. Uno va aumentando las paladas a medida que va tirando y cerrando el cartabón que le decíamos, hasta la boca. Cortábamos el pan con unos cuchillitos que hacía mi papá, me acuerdo, con los palitos de los canastos de mimbre, y en la punta le ponía una hojita de gilet, un pedacito de hojita de gilet. Con eso se cortaba el pan y se le hacía el corte. Se le hacía la figura. Se le hacía la figura que usted quisiera, para la flauta 3 cortes, para el pan francés 1. Así que estaba papá trabajando acá, mamá ya preparando Sí, seguramente el despacho. ¿Quién sí. más estaba acá? Y acá estaba, en aquel tiempo, estaba trabajando Cericioli, que no está más, Chilano, el padre que ahora es inspector de la municipalidad, supo trabajar Luis Feito, Tucho Muñoz, el Cacho Sosa, porque se trabajaba muy mucho en aquella época, muy mucho. Yo me acuerdo los días sábados, ponerse a amasar, después de hacer todo, ponerse a amasar a las 10:30, 11 de la mañana porque faltaba pan. Porque aparte otra cosa, se consumía pan. No es como ahora que vos vas al doctor, te duele la uña del dedo y te dice, deje de comer pan. No sé qué tendrá que ver, pero lo primero que te dice, deje de comer pan. Sí. En aquellos años, no sé si dolía o no dolía, pero el pan lo comía todo. Claro. Y Coqui corriendo entre las mesas. Sí, y llevando- a mí me tenían sonando, porque este era un lugar que cuando se estaba trabajando principalmente con las máquinas son peligrosas ya de por sí.
Yo ni a mis hijos los dejé tampoco mientras estuve trabajando entrar, ¿no? Porque son máquinas grandes, son máquinas que una vez que estaban rodando no había manera de pararlas. Claro. Y las palas son peligrosas porque el hombre que está horneando está de espalda. Entonces no ve quién entra por ahí o no. Entonces tira la palada para atrás, lo podían pegar en la cara. Claro, tiene varios metros de largo. Sí, Varios metros. sí, y como 5 metros. Pero Coqui ayudando, seguramente llevando leña. Aprendiendo, o- sí, haciendo alguna travesura también. ¿En serio? Sí, algunas travesuras, qué sé yo. Sí, pero no, pero travesuras Claro. tranqui. Coqui, pero hay recuerdos maravillosos. Sí, hay algo que... Todo es lindo, todo es lindo. Yo supe vivir con mi abuela en una piecita ahí enfrente, ese fue un recuerdo bárbaro también. ¿Cómo se llamaba la abuela? Fortunata. Me acuerdo, yo me voy a vivir con mi abuela y me voy a vivir con mi abuela, y me fui a vivir con mi abuela ahí en una piecita, la Claro. madre de mi mamá, ellos vivían allá, yo vivía con mi abuela, yo comía, yo dormía, todo con mi abuela. Claro. ¿Sí? Tenía muy buena Lindos relación. recuerdos. Sí, muy buena relación. Coqui, bueno, los años han pasado. Los amigos se siguen reencontrando acá. Sí, gracias a Al Dios calor- siempre. Al calor simbólico de este, del horno. este lugar. ¿Por quién levantarías una copa para hacer un brindis? Y yo levantaría la copa por todos los que no están.